Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es la discriminación en materia fiscal, con la participación especial del doctor Héctor Enrique Ávila Mazoco, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas SC, doctor en Ciencias de lo Fiscal, egresado del Instituto de Especialización para Ejecutivos, Institución de Enseñanza Superior e Investigación, titular del despacho jurídico Mazoco y Abogados, abogado postulante en diferentes salas regionales de la República del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como ante tribunales locales y federales, entre otras ramas del derecho. Se ha desempeñado desde hace 28 años como catedrático en diversas universidades del país, conferencista en diversos foros del país, autor de libros como El Estado ante su responsabilidad patrimonial, consecuencias jurídicas y problemática en la aplicabilidad del derecho fiscal. Nombrado como uno de los fiscalistas más importantes de México de 2012 a 2017 y recientemente en 2018 por la revista Defensa Fiscal, en la conducción contaremos con la participación del contador público Nicolás Pérez Méndez. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestros internautas. Muchísimas gracias por seguirnos en la página de GBA. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de estar acompañado con un doctorazo, el cual he tenido el gusto de compartir clases con el doctor. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por hacernos favor de acompañarnos y de aceptar nuestra invitación. No, al contrario, Nicolás, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes para hablar de este tema tan controversial, ¿no? Es muy amplio, muy bonito, porque de hecho yo estoy seguro que tanto en la parte como legal como en la parte práctica hay que estar considerando este tema de la discriminación. A mí me gustaría que, doctor, nos diera las bases precisamente de su fundamento acerca de este tema de discriminación. ¿Cuál es la base en la que usted sostiene la discriminación que tienen la legalidad fiscal en nuestro país? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, un punto importante es, hay derechos humanos. Rompiéndose el paradigma famoso de las garantías individuales, ahora son derechos humanos. Hay derechos humanos sumamente valorados por el ciudadano. Uno de ellos es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo, el derecho a la no discriminación, que son de los más preciados de los ciudadanos. Y fíjate, si es el derecho humano a la no discriminación, entonces la pregunta obligada es, no se debe de discriminar a ningún ciudadano mexicano, porque la Constitución te da ese derecho, ¿no? ¿Por qué en materia fiscal sí se discrimina a los contribuyentes? Y es donde se rompe y hay una transgresión que no debería de suceder. Así como te dicen, tienes derecho a la vida, pues obviamente el que asesine será procesado por homicidio, porque no puedes quitarle ese derecho que tiene la persona. El derecho a la libertad tienes que ser oído y vencido en juicio para que seas privado de tu libertad por un delito grave o alguna consecuencia que requiera ello. En materia fiscal, la discriminación no debería de darse. En cambio, lo podemos incluso demostrar de que hay discriminación en materia fiscal. Esto es, se trata diferente a los contribuyentes, lo cual es una auténtica discriminación, porque el concepto general de la no discriminación es que todos somos iguales y no puedo juzgarte por razones de raza, de sexo, color, creencia, etcétera, etcétera, porque todos somos iguales, cada quien es independiente. Pero en materia fiscal, esos contribuyentes que son iguales, la autoridad los va segregando, los parte, los fracciona y les da un trato desigual a los iguales. A final de cuentas, todos contribuyentes, todos participan, pero hay cuestiones un poco raras que a veces no reparamos en profundizar y no hacemos nada, yo demandando al Estado porque está transgrediendo un derecho fundamental al discriminarme y darme un trato desigual a ti que eres un contribuyente y que también pagas impuestos, ¿no? De acuerdo. Partiendo de esa base,
A mí me inquieta. Me voy a concentrar, por supuesto, en la discriminación, pero de los derechos humanos que acaba de comentar, quiero yo entender también y que puede haber en algún momento, sobre todo en materia fiscal, por supuesto, violación a estos derechos. Me comentaba, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, por ejemplo. En el caso del derecho a la presunción de inocencia, ¿no también ha habido violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades fiscales? Sí, de hecho, ahí es una forma de discriminarte. Prácticamente en todas las materias, a todos se les presume inocente, salvo prueba en contrario. Incluso en materia penal, que es gravísimo, casi un delincuente confeso le ponen presunto. Hasta que no se compruebe, no será responsable. Tiene beneficios, tiene defensor de oficio, tiene derecho a ser oído y vencido, tiene derecho a que se le asista durante todo el procedimiento y hasta que se le demuestre que es culpable, en su caso, será condenado. En materia fiscal no hay presunción de inocencia. Eres a priori juzgado. Me debes tanto, pagas o te embargo. Y si no, durante el proceso de fiscalización ya te están estigmatizando con las famosas presunciones o amenazándote de que si no cumples o si a juicio mío las operaciones son inexistentes, te cancelo los sellos. Espérate, primero demuéstrame que son inexistentes, primero demuéstrame que soy un mal contribuyente, etcétera, etcétera, y después aplícame las sanciones que son válidas en un Estado de Derecho, ¿no? Que te sancionen por incumplidor. Aquí el problema es que es a priori y no a posteriori, y esa es una perversidad jurídica. Te dicen, tú debes, espérame, todavía ni debo. Y tan es así que no me presumes inocente, que si me voy a juicio, tengo que garantizar el interés. O sea, estás presumiendo que debo. Y después resulta que en el tribunal la sentencia dice resolución lisa y llana, y todo el proceso fiscalizador. Entonces quiere decir que no debo, que tu proceso fiscalizador, autoridad, fue nulo, y no porque lo diga yo, sino lo dijo un tribunal, ¿no? Entonces quiere decir que soy inocente, pero ya me hiciste gastar en abogados, en una defensa y peor, en una garantía del interés fiscal, porque si no te exhibo la garantía en el tribunal, no me otorgan la suspensión. No me otorgan la suspensión, quedo muy vulnerable para que me embarguen cuentas, etcétera, ¿no? Entonces tengo que invertir en una garantía que después ya no voy a recuperar porque es el costo del servicio de la fianza, si fuera el tipo de garantía. Y después resulta con que me absuelven. Entonces ya me estás condenando a priori. ¿Dónde está mi presunción de inocencia? Y no porque te tengan que presumir porque a mí se me ocurre, porque es un derecho fundamental. Es un derecho humano, no es una ocurrencia. Entonces, si tengo un catálogo de derechos humanos y uno es la presunción de inocencia, se presume inocente, incluso en otras materias. Vámonos a una muy sui generis, que también apapachan mucho al trabajador, materia laboral. Pues todavía en esa, donde la ley laboral todos sabemos que está muy en favor del trabajador, lo que diga el trabajador se presume cierto, el patrón tiene que demostrar cuestiones sobre salario, prima de antigüedad, si hay controversia sobre contrato, etcétera, etcétera, como lo establece el 784 de la Ley Federal del Trabajo. Te da una lista de que si hay controversia sobre esos puntos, el patrón los tiene que demostrar. Bueno, si no hay contrato o hay que interpretar la Ley Federal del Trabajo, que son 1010 artículos, se aplicará interpretando lo más favorable al trabajador. O sea, está, digamos, los que conocen del ambiente laboral y del litigio, un poco sesgada a favorecer al trabajador. Con justa razón, porque viene de la época del porfiriato y había una explotación enorme, entonces hacen una ley laboral muy ad hoc. Pues a pesar de que esa ley ayuda al trabajador, no te condena a ti, patrón, y te presume inocente. No puedes llegar con tu demanda laboral y decir, ese patrón me tiene que pagar, embárgale sus cuentas. No, la Junta va a decir, espérame, hasta que salga una sentencia y se demuestre que es culpable, porque tiene un derecho, ¿cuál? La presunción de inocencia. O sea, en materia penal presumes inocente, en materia laboral se presume inocente, no se digan las más materias, me debes, te va a decir el juez, demuéstrame que me debes, el que afirma debe demostrar, ¿no? El que niega no debe demostrar su negativa. Entonces, si yo digo que te debo, el juez va a decir, demuéstrame que te debe para poder demandarlo y cobrarle. Y una vez que le cobres, lo condenamos a que te pague. Oye, le renté mi casa, sácalo. No, o sea, presume inocente. Demuéstrame que le rentas, cuánto le rentas y si no te ha pagado. Para en su caso, una vez oído y vencido en juicio, lo condena a que se salga. Otra vez,
te presumo inocente. Si no, imagínense una serie de arbitrariedades. En todas las materias se presume inocente a la persona y después se le condena. En materia fiscal no hay presunción de inocencia. Es grave porque inclusive en materia penal, todavía como nos está comentando, ya es prácticamente confeso y todavía tiene derecho a esa presunción. Y en materia fiscal se violan estos conceptos. Yo estoy pensando en un ejemplo que seguramente pues en la práctica a nuestros contadores les puede interesar. Y también tenemos un ejemplo en el caso de las devoluciones. ¿Cuántas facultades puede ejercer la autoridad fiscal en una solicitud de devolución? Y yo veo que precisamente se está violando este derecho. Sí, lo que hay que hacer y que no se estila, hay que demandar al Estado, porque es un derecho que tú no me respetas. Si no me lo respetas, entonces tendré que demandarte para hacerlo valer. ¿Qué hacemos en materia fiscal? Estamos acostumbrados a que no se nos presume inocente y a someternos a todo lo que la autoridad determine que hay que hacer. Si me pide, ya ahorita están viendo fotografías de las cosas que compraste para que demuestres la materialidad del acto, imagínate, ¿no? Entonces ahora cuando compro una máquina, aparte de la factura, la transferencia y todo lo que la autoridad me pide, yo lo cumplo con pulcritud. Aparte tengo que cerciorarme con mecanismos adicionales, que es tomarle fotos a la máquina para cuando vengan me digan, aquí estaba, pero ya la vendí. No creo que la hayas tenido. Mira, aquí está la máquina. Es más, hasta en el lugar físico para que veas que es mi domicilio fiscal. O sea, ¿a qué grado estamos llegando, no? ¿Por qué? Porque presumo que tú me engañas. Está bien, si eso es cierto, pues tienes todos los medios a tu alcance para verificar, ¿no? Tiene un poder omnipotente para llegarse de información, de datos, para verificar si esa operación es o no es, ¿no? Si yo no te devuelvo, es que presumo que me estás metiendo algunos gastos, algunas deducciones que no son procedentes, ¿no? Pues tendría que demostrártelo, ¿no? Claro. Porque aquí también se rompe un principio. El que afirma debe de probar. La autoridad dice, me debes. ¿Y por qué no lo prueba? Nada más con una presunción. No hablamos de que realmente tiene los documentos para demostrarte y aseverar que le debes, sino aplicando la famosa presuntiva, te determina una cantidad y ahora tú eres el que tiene que demostrar que no debes, cuando en estricto sentido, en un principio general de derecho, el que afirma debe de probar. El que niega no debe de probar su negativa. Me debes, demuéstramelo, de manera fehaciente. Como no puedo demostrarte la autoridad, pues te lo presumo. Ya inventé un artículo ahí en el código que me permite y me da esa facultad. Espérame. Entonces quiere decir que ese artículo es inconstitucional y había que atacarlo como tal, para que se pronuncien y digan, es inconstitucional. Claro, ya vimos algunas resoluciones encontradas donde hablan de que la presunción es constitucional, que es un mecanismo de control y de supervisión de los contribuyentes, lo cual, repito, es una perversidad, porque ¿dónde queda tu presunción de inocencia, no? Y que desafortunadamente a lo largo de estos juicios también ha habido adecuaciones a la ley para respetar nuestro derecho de audiencia, ¿no? Sí, de hecho es todo un problema, porque también si no cuentas con los medios suficientes para defenderte, para hacer que se te respete ese derecho de audiencia, pues obviamente vas a perder. ¿Por qué? Te determinan un crédito, te lo notifican, tienes derecho a defenderte, pero resulta que el crédito es de 2 millones de pesos. Vas al tribunal y dices, oiga, me llegó un crédito, necesito un defensor de oficio. No hay defensor de oficio en materia fiscal. Ya sé que me van a decir que está la Prodecon, una gran institución que sí ayuda, auxilia a los contribuyentes, pero está topado a 30 veces, todavía dice la ley, salario mínimo elevado al año. Entonces quiere decir que son créditos de menos de 1 millón de pesos. Ese contribuyente que debe menos de 1 millón de pesos, y habría que ver la cantidad exacta y justa, la Prodecon, en efecto, le lleva el juicio, lo asiste y lo asesora de manera gratuita. Y tienen altos índices de juicios ganados, que también es importante señalar y reconocer. Pero resulta que tu crédito es de 2. La Prodecon no puede, porque tiene una limitante legal. Solamente puede llevar juicios de 30 veces salario mínimo elevado al año. El tuyo rebasa el 1 millón de pesos. Entonces dices, ¿y a dónde voy? Vas al tribunal, oye, ¿aquí hay defensoría pública? No, no tenemos. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo ejerzo mi derecho de demostrar que no debo
Si no hay quien me defienda, pues estoy condenado a pagar, ¿no? Ahí está otro ejemplo clarísimo. ¿Por qué prácticamente en todas las materias hay defensor de oficio? Y en materia fiscal, no. Esto incipiente que tenemos de la PRODECON, porque es, entre paréntesis, nuevo, pero solamente está topado. Deberían quitar ese freno y que cualquier contribuyente que tenga un crédito, pues que se vaya a la PRODECON y que en su caso le asignen un abogado de oficio, porque en materia penal, si es el peor de los delincuentes o es un fraude multimillonario, basta con que diga el presunto, no tengo abogado, para que le asignen un abogado. Y además no cualquier abogado, un abogado de oficio federal, o sea, que sí sabe materia penal. Y gratis. Y bueno. Y entonces, ¿por qué a mi contribuyente, que además yo soy aliado tuyo, gobierno, porque estoy participando con dinero cada mes? Hablamos de los buenos contribuyentes. Y participo con cuotas patronales, participo con mi pago de impuestos. O sea, soy una gente decente que contribuye contigo. A la hora que tengo un problema, arremetes contra mí, yo busco a alguien que me auxilie y no tengo defensor. En cambio, en otras materias, es un trabajador del gobierno federal, vamos a suponer, que no lo corrieron, pero que ya se quiere salir y decide demandar al ente, o sea, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Finanzas, alguna dependencia donde él trabajó, ya sea local o federal. Basta con que vaya a la Procuraduría de Defensa del Trabajo para que le asignen un abogado de oficio. Oye, pero este funcionario del gobierno federal, vamos a decir, ganaba 80,000 pesos. Yo creo que tiene para contratar un abogado. Y está demandando 30 años de antigüedad. Y está demandando un laudo a lo mejor de 2 o 3, 4 millones de pesos o más. Y aparte reinstalación. Al amparo de que tiene un derecho en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, en el 123, se le asistirá con un abogado de oficio. Va y le asignan un abogado de oficio federal. Fíjate, una persona que tiene para pagar abogado. El contribuyente que realmente no tiene y que por azares del destino el crédito rebasa las 30 veces salario mínimo, pues está condenado a perder. O paga o contrata un abogado. Y muchas veces pagan, esto es, consienten lo ilegal, porque el crédito era ilegal, nada más que no lo pudieron impugnar. Y entonces ya convalidan el acto pagando, ¿no? Ahí está otro modo de discriminación. ¿Por qué a él que debe 30 veces salario mínimo le asignas un abogado de oficio y por qué el que debe un poquito más no? Ahí está otro ejemplo claro de que es un trato desigual a los iguales. Los dos contribuyentes, las dos personas físicas. Y solo distingue por el monto del crédito. Exacto. Cuando no hay, diría yo, una justificación válida para distinguir entre uno y otro contribuyente. Efectivamente. Bien dicho, no hay una razón válida para decir por qué a este sí le asignas uno de oficio y a este no. Y peor aún, ya entrando en detalle, con las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal se introduce lo que se llama juicio exclusivo de fondo. Y ahí se da otra discriminación, donde ahí separan a los contribuyentes y los dividen hasta en 3, yo diría. 1, si el asunto de tu crédito es de 200 UMAS elevado al año, 200 UMAS, hablamos casi 6 millones de pesos, te vas a juicio y tienes el derecho, fíjate nada más que importante, a no garantizar el interés fiscal. Entonces, si comparamos ya estos contribuyentes que traemos, uno debe 700,000, se va a la PRODECON, abogado de oficio. Y te digo, bueno, con posibilidades de éxito. El de 2 millones es discriminado, no tiene derecho a abogado de oficio, por la cuantía que ya comentamos. Pero quiero no garantizar e irme a juicio. No, tienes que garantizar y tiene que hipotecar la casa, pedir prestado una escritura, porque no tiene con qué garantizar el interés. Está metido en un verdadero problema este contribuyente que debe 2, 3, 4 millones, no tiene abogado de oficio y tiene que garantizar. El tercer escenario, un contribuyente, vamos a hablar de un gran contribuyente, le detectan 180 millones. Ese contribuyente tiene capacidad para contratar una buena defensa y tiene una ventaja enorme. No va a garantizar 180 millones que le determinaron durante todo el juicio. Pues es un refresco y un alivio enorme para la empresa porque sigue operando. Esto es, no lo tocan, se le otorga la suspensión por parte del tribunal para que las cosas se queden en el estado en que se encuentran hasta que se resuelva, una especie de presunción de inocencia.
Yo creo que este no es culpable, no, que no garantice. Vamos a ver en qué acaba el juicio y si debe, pues ya lo ejecutaremos. Pero mientras no me lo tocas. ¿Pero por qué? Se presume inocente porque su crédito es de más de 200 sumas elevado al año. O sea, este no se va a evadir y el de 3 millones sí, y el de 1 tampoco. O sea, no tiene una lógica. Si lo vemos así, pues hay una discriminación total, ¿no? Los 3 son contribuyentes, a uno le doy muchas facilidades, beneficios, hasta de poder seguir operando. Al otro estoy condenando a pagar porque no tiene, incluso que cierre la empresa, y al otro que vaya y solicite la asistencia jurídica gratuita de la Prodecon. Y qué bueno que el crédito no rebasó, porque si rebasa 2 pesos ya es incompetente la autoridad, ¿no? Ahí está un ejemplo también de discriminación en materia fiscal por cuestiones de cuantía, ¿no? Y de defensor de oficio, ¿no? Es triste este tipo de situaciones. En cuanto a la discriminación en esta materia fiscal, me voy a meter en temas que competen a ti, profesor. Hay una figura que a mí me ha llamado mucho la atención y me permito comentarles a nuestros internautas que, bueno, pues que el profesor ha publicado un sinfín de artículos en esta materia. Precisamente en cuanto al tema, habla sobre la suplencia de la queja, que creo que también es un punto en el que en materia fiscal tenemos una característica de discriminación muy evidente. Bien, de hecho es otro modo de discriminar. Diría, no, pues no hay suplencia, pues simplemente no hay suplencia en esta materia. No, eso es discriminar. Si me permites, vamos desde abajito porque como nuestra rama es de contadores, platícanos en esencia qué es la suplencia de la queja y luego lo amarramos con el tema de discriminación, si eres tan amable. Sí, cómo no, con gusto. La suplencia de la queja es cuando tú pides justicia a un tribunal y el tribunal está investido de esa famosa suplencia, quiere decir que ellos corrigen los errores o las deficiencias que no hayas plasmado en tu demanda, lo cual es muy válido y lo cual ha servido en otras materias para hacer real justicia, ¿no? En materia fiscal no hay suplencia. Tú presentas una demanda al tribunal, esta por algún error técnico de capacidad, de conocimientos, le falta algo, te equivocas, el tribunal casi hasta podría decir, mira, tú hubieras ganado si lo planteas de tal manera. Pero como yo no puedo hacer la suplencia, o sea, corregir tus errores, por eso se llama suplencia de la deficiencia de la queja. Suplo los errores de ti al momento de quejarte conmigo o de plasmarlos en un escrito. En la mayoría de las materias hay suplencia de la queja. Yo diría prácticamente en todas, menos en fiscal. Entonces, si yo me equivoco al presentar una demanda, el tribunal debería de suplir las deficiencias. ¿Para qué? Para hacer una auténtica justicia, porque se supone que los magistrados son los expertos y de inmediato captarían quién de los dos tiene la razón, la autoridad fiscalizadora o el contribuyente, que si bien estuvo mal planteado en la demanda, pero por el experto que está revisando, suple la deficiencia del abogado al plasmar lo que está pidiendo y le da la razón. Eso es hacer auténtica justicia. Dirían, es como hacerle la tarea al otro. Bueno, pues entonces en las demás materias se da. Regresamos a materia penal. Le imputan el delito, el MP integra la carpeta, se va a juicio, lo vinculan, algo sucede en el procedimiento, se van al amparo y en el amparo, atendiendo al derecho de suplencia de la queja, ¿qué hace el tribunal colegiado? Revisa todo el actuar contra esa persona desde la averiguación previa, ahora carpeta de investigación. Y resulta que ahí detecta que hubo anomalías o deficiencias, ya muy técnicas, muy de gente especializada. Lo detecta, modifica y anda dejando hasta libre a una persona. ¿Por qué? Porque eso sí cuidan todo el proceso perfectamente bien. O sea, suplen las deficiencias, ya sea del abogado defensor o hasta del Ministerio Público acusador. En materia laboral, un trabajador es mal defendido por su abogado privado, contrató un abogado privado y se pierde el juicio por mala defensa, mal argumento. Absuelven al patrón y condenan al trabajador. Bien, aquí el patrón ya fue absuelto. El condenado, pues ya no se le va a dar nada de lo que pide. Se van al amparo. De entrada, al llegar al tribunal colegiado en materia laboral, van a decir, en suplencia de la queja vamos a revisar todo el procedimiento. Y desde ahí lo componen, suplen las deficiencias
de los litigantes o de los juzgadores, ya la gente del alto nivel. Y en muchas ocasiones, gracias a la suplencia, modifican las sentencias. O sea, la suplencia sirvió para hacer justicia real a un trabajador que lo iban a dejar sin nada por una mala defensa. Sirvió la suplencia para dejar libre a una persona que realmente no era culpable, pero que era perseguido político, o el Ministerio Público era amigo del que lo acusó, o el juez era compadre del litigante. No hay problema. Cuando llega al colegiado, ahí hay suplencia y se hace una auténtica justicia. Entonces hay suplencia de la queja pues, en materia penal, en materia laboral, en materia familiar, en materia agraria. Ya sé los que están viendo. En materia fiscal, no. Y no hay suplencia en algo tan absurdo que a veces hasta los magistrados lo comentan. Tú solicitas la caducidad de un crédito cuando te lo quieren cobrar. Y lo que tienes que haber alegado era la prescripción, porque era un crédito que en efecto se llevó una auditoría, te lo determinaron, pero hace 7 años que nunca llegaron a cobrarlo. Y tú no lo impugnaste porque no tenías dinero. Ya no estabas esperando que te ejecutaran. Pero no te ejecutaron. Aparecen a los 7 años y medio a querer cobrarte. Y te embargan bienes. Te dice el abogado, está ganado, vamos a demandar. Ya prescribió el crédito, lo sabemos en base al 146, 5 años. Pero se le ocurre, por alguna deficiencia, alegar que caducaron las facultades de la autoridad para cobrarte. Y mete su demanda al amparo del artículo 67 de Código, no del 146. Y el tribunal dice, híjole, si me hubieras puesto 146 nada más, tienes la razón y el crédito está prescrito y no pagas. Pero como me alegaste caducidad, y aquí no es caducidad sino prescripción, entonces el acto de autoridad queda firme, porque no puedo hacer suplencia de la queja. Si hubiera suplencia, simplemente hubiera dicho, el sentir del contribuyente es que el crédito ya no se debe de cobrar. Y si bien lo dijo de manera errónea caducidad, se entiende que es prescripción. Esto es, el crédito está prescrito como se demuestra con documentos. Yo suplo las deficiencias, que a final de cuentas era una cuestión meramente técnica, ¿no? Pero como eso casi diríamos está prohibido, incurriría hasta en responsabilidad del magistrado al andar supliendo deficiencias, entonces hasta contra su voluntad sentencia algo con lo que no está de acuerdo. Porque está impedido para suplir. Porque no hay suplencia de la queja en materia fiscal. Es otra forma de discriminar. A ti en materia civil, familiar, penal, laboral, estás inmiscuido, tienes ese beneficio cuando llegues al tribunal de una suplencia. A ti contribuyente, también ciudadano de a pie, igual que el otro, ese no va a tener suplencia. Así que contrate un fiscalista que sepa para que porque no hay suplencia de la deficiencia. Ahí o lo dices bien o si no pierdes, ¿no? ¿A qué le temen? Esa sería la pregunta, ¿no? Es triste que dejen tan abierta este tipo de situaciones, ¿no? Y que se han resuelto casos en contra de los contribuyentes teniendo, bueno, pues elementos. Ahí por un tecnicismo se podría perder en este caso, ¿no? Sí, claro. De hecho, habría que ver la estadística del tribunal colegiado de cuántas demandas, cuando llegan con ellos en vía de amparo, modifican por suplencia de la queja. Está muy fácil, hay que pedirle al INAI que nos informe para ver cuántas demandas llegaron donde el trabajador perdió y por suplencia modificaron la sentencia. ¿Cuántas sentencias penales donde iban a dejar a una persona 50 años en la cárcel o 30, al irse al colegiado y por suplencia de la queja modificaron la sentencia y salió libre? O sea, se hizo una auténtica justicia, ¿no? Sí, claro. En materia fiscal, ¿cuántos contribuyentes condenados a pagar? Pues tuvieron que pagar. 1, porque no tenían para defenderse, y 2, si se defendieron mal. Y en el colegiado no hay suplencia, por lo tanto no le corrigen la plana al abogado y al contribuyente de algo que evidentemente estaba mal. La pregunta es, ¿a qué le temen las autoridades? Muchos dicen, es que si no, anularían muchos recursos, anularían muchas auditorías. Pero si las anulan quiere decir que estuvieron mal, ¿no? Y entonces atentan contra el Estado y no va a recibir dinero. No, si no es que reciba ni le estoy quitando, es que se haga justicia, porque entonces iba a recibir un dinero que no le corresponde, porque lo determinó mal. Estamos hablando que la suplencia es hacer justicia real. Si hubiera suplencia en materia fiscal, pues a la mayoría de los contribuyentes que tengan la razón, si modificaran las sentencias, no es quitarle el dinero al Estado, es hacer justicia, porque le estaban cobrando algo ilegal, ¿no? Claro.
Y dice, no puede haber suplencia porque entonces casi el Estado quebraría. ¿Por qué? Quiere decir que todo su actuar está mal, ¿no? Su actuar es ilegal. Y gracias a las deficiencias, a la falta de dinero de muchos contribuyentes para defenderse, pues tienes un dinero garantizado, ¿no? Entonces hasta estás entrando en una cuestión delincuencial del Estado al prohibir la suplencia de la queja, ¿no? Claro. Porque si está mal, pues la suplencia sirve para hacer justicia, no para que te den más dinero ni para quitarte un dinero que además no te competía. Si fuera tuyo, pues simplemente con todo y suplencia, de todos modos te condenan a pagarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pero necesitamos un poco de aliento. Porque la verdad es que el panorama de repente se ve un poco gris, ¿no? Sí. ¿Qué otros elementos en su momento tenemos para los medios de defensa para los contribuyentes? ¿Qué elementos podríamos esgrimir para poder evitar este tipo de discriminación? ¿Qué medidas tomaríamos para evitar esta discriminación, profesor? Es muy difícil. Si el contribuyente se quiere defender, impugnar una resolución ilegal y carece de recursos económicos, pues parece hasta de un país, claro, tercermundista lo somos, ¿no? Pero todavía peor, vas a tener que pagar aunque el crédito sea ilegal. O sea, entonces, ¿es elitista? Sí. ¿Qué podemos hacer? Tú dices una especie de aliento, no hay nada si el contribuyente está solo y desamparado. Si el contribuyente tiene medios para defenderse, no hay problema. Con una buena defensa se le va a hacer justicia. El problema es que tiene que pagar para que lo defiendan. Y aunque se le haga justicia, ese costo es adicional. Tuvo que pagar para demostrar un acto ilegal de la autoridad, ¿no? Sí, aquí lo que habría que hacer, y estoy tratando de proponer, es una asociación de contribuyentes. No asociación de contadores, no colegio de contadores, no asociación de abogados, no la barra de abogados, no, asociación de contribuyentes. Y que solo ahí se les defiende y se les atienda a los contribuyentes que tienen la razón. No contribuyentes también defraudadores, que de esos hay, y esos no nos interesan ahorita, porque también los hay. Así como hablamos del mal actuar de la autoridad, también hay contribuyentes que se aprovechan para no pagar teniendo la obligación. No, aquí hablamos de el contribuyente de a pie, el buen contribuyente decente, honrado, que paga y que es víctima de la autoridad. En esta asociación, defenderlos con un abogado de oficio, con buena defensa y con elementos. ¿Por qué? Porque tiene la razón. Es más, sería una especie de escrutinio. Tú traes tu caso, se revisa y este asunto es apto para defenderse porque tienes todos los elementos. No, este asunto es de interpretación donde tú dices una cosa, no va a prosperar y no te vamos a defender. ¿Por qué? Casi es un capricho. No, hablamos de las arbitrariedades y de los actos que hasta suenan ilógicos e irrisorios, ¿no? Al decirte, no es tu domicilio fiscal cuando ya quedó verificado, ¿no? Y te fincan un crédito o una denuncia penal por defraudación porque fueron a verificar y no te encontraban, ¿no? Bueno, no, ahí tenemos muchos elementos para irnos a juicio y poder demostrar que eres víctima de un ataque artero por parte de la autoridad. Es muy poco lo que el contribuyente tiene para defenderse, ¿no? Claro, queda la PRODECON, pero si ya es un juicio de litigio, es muy complicado. Aquí lo que yo sugeriría, y ahí sí alcanza a todos para que digan, oye, todo es pesimismo, entonces ya nos damos un balazo, ¿qué hacemos? No. En auditoría, solicitar el acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo, ahí sí, no tiene tope en cuanto a cuantía, no que el asunto es de 20 millones, de 100, de 20, de 15, de 10, no importa. Cualquiera. Es una auditoría. Yo no estoy de acuerdo en cómo se está llevando y por lo que veo, soy contador, no tenemos abogado, pero como veo el manejo de la información en la auditoría, desahogando y la autoridad diciéndome que no se desahogaron los puntos o no se controvierten, seguramente hasta ya sé de cuánto van a determinar el crédito. Para no llegar a ese momento, cuando lo determinen y no tener para pagarle un abogado, mejor de una vez voy a llegarme de la PRODECON a través del acuerdo conclusivo para tratar de mediar con ellos, que también dan resultado, y se haga justicia dentro de la auditoría. Entonces, como no tenemos abogado de oficio, no hay suplencia de la queja en los casos que hemos comentado, la sugerencia, si ese es el escenario, solicitar acuerdo conclusivo en la auditoría. Ese sí le alcanza a todos. Hay que solicitarlo antes de que se cierre la auditoría.
antes de que determinen el crédito. Esto es, yo sugeriría, más o menos a media auditoría, que ya sabemos por dónde va la autoridad y no nos hace caso con nuestros documentos cuando desahogamos el oficio de observaciones. Sabemos que hay una razón, no vamos a llegar a nada, simplemente estamos esperando el término para que la cierren, pero no hay que esperar el término, porque cerrándola me determinan, no me queda de otra más que pagar o impugnar. No tengo para pagar porque es ilegal. Y impugnar tampoco porque no tengo abogado. Y de oficio no me alcanza porque el crédito es de 5 millones. Y no me alcanza juicio exclusivo de fondo para irme a juicio y no garantizar porque es de más de 6. Sí. Entonces voy a tratar de defenderme a través del acuerdo conclusivo, que da resultados, no es una garantía porque la autoridad se puede cerrar, pero sí muchos asuntos se resuelven o por lo menos se concilian en una gran parte en el acuerdo conclusivo. Esto es, el asunto es de 6 millones, después de desahogar todo el acuerdo conclusivo, que es complejo, pero los lleva de la mano a la Prodecon, los asesora, puede quedar en 1 millón de pesos. Entonces hay un acuerdo conclusivo parcial por 5 millones, quedan a salvo los derechos de 1 millón a la autoridad y en todo caso nos iremos a juicio por 1 millón y hasta me alcanza a lo mejor para que la Prodecon me defienda por la cuantía del remanente. Del monto. Y si no, bueno, por lo menos ya no es lo mismo pelearte 6 millones de pesos y garantizar 6, a irte a un juicio por 1 millón de pesos, ¿no? En cuanto a garantía, en cuanto a modos, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, tenemos una salida que sería el acuerdo conclusivo que alcanza a todos los contribuyentes sin importar el crédito. Y ahí pudiésemos ver la posibilidad de dependiendo del monto que quede, pues ir a un juicio, ¿no? Que ya es un poco más accesible a través de la Prodecon propiamente. Sí, claro. Bueno, hay en el artículo que escribió, profesor, hay también un ejemplo que me parece muy interesante acerca de la discriminación y relacionado con los derechos adquiridos, que también desafortunadamente pone en su artículo algunos ejemplos de cómo en otras áreas es aplicable los derechos adquiridos, pero en materia fiscal no, que es otro punto de discriminación. Sí, claro, le digo, si le rascamos, bueno, no acabaríamos nunca, ¿no? Los derechos adquiridos, pues es una cuestión fundamental constitucional, ¿no? Un ejemplo claro de un derecho adquirido, pues es el derecho que tienes de ser pensionado, por ejemplo. Cumpliste 60 años, cotizaste al seguro o en el gobierno, y ya por cumplir los 60 años, así lo determinaste, vas y te pensionan. Y llevas 10 años pensionado. Cobrando, pues es un derecho que ya tienes, es un derecho adquirido. No te lo pueden quitar, ¿no? En materia fiscal, incluso hay tesis que establecen que los derechos adquiridos no aplican en materia tributaria. ¿Cómo lo van a aplicar, no? Entonces estoy indefenso y el típico ejemplo fue el 69B, ¿no? Pueden llegar ahorita y decirte, mira, me vas a guardar la contabilidad por 10 años. Oye, pero dice que 5, no importa, son 10. Y llego y te reviso. Bueno, serían 10 a partir de que salió el decreto donde me obligas a 10. No, necesito la contabilidad hace 7 años, pues ya no la tengo. Ah, no me la entregas, te estás oponiendo, te presumo. Oye, pero mis derechos adquiridos, cuando yo me di de alta las reglas del juego era declarar, guardar las 5 años, en fin, las reglas que estaban en su momento, ¿no? Llegan con un artículo y te dicen, dame el contrato de la operación de hace 7 años. No, pues ya ni me acuerdo de esa operación, ¿no? Ah, entonces te voy a hacer una presunción. Y te hacen una presunción de ingreso y consecuentemente es acumulable y me debes un impuesto. Y como es de 7 años a la fecha, tendrías que irte a juicio para alegar dónde está tu derecho adquirido. ¿Cuál derecho adquirido? Pues en un derecho es la prescripción. Ya pasaron 5 años, ya me podrás revisar de aquí hacia atrás 5, pero no 10 o 15, ¿no? ¿Retroactividad? No, te puedo revisar lo que yo quiera, ¿no? ¿Cómo que lo que yo quiera, no? Y luego adicionan el 146 del Código, donde ningún crédito puede durar más de 10 años, aunque sea impugnado. O sea, quiere decir que hasta en 10 años podemos estar controvirtiendo un asunto, ¿no? Y mis derechos adquiridos, no me estás diciendo que debo destruir la contabilidad o ya no tenerla 5 años. Con ese 69B están objetando operaciones de antes de los 5, porque si bien está dentro de los 5, pero la operación deviene de actividades de 2 o 3 años atrás, alguna pérdida fiscal que fuiste arrastrando o alguna compraventa en plazos o en abonos que se convalidó hasta después, te piden la materialización de ese acto que no sabemos dónde quedó, ¿no? Lo cual es gravísimo.
La teoría de los derechos adquiridos no aplica en materia tributaria. Otra discriminación. En otras materias sí, lo que tú ganaste ya no te lo pueden quitar. Ya no te lo pueden quitar de ninguna manera porque es un derecho adquirido, ¿no? Y en materia tributaria se transgrede. Por eso la discriminación no debe suceder según la Constitución y es un derecho que tú tienes. En materia fiscal, la discriminación en materia fiscal se da lo que es una transgresión a ese derecho por parte del Estado. Luego entonces hay que demandar al gobierno por no cumplir con la obligación. ¿Cuál? De no discriminarme y tratarme igual. Y donde detecte que no me está tratando igual es a donde lo voy a demandar. Y si no se puede aquí, pues en la Corte Interamericana o ya buscaremos otras instancias para que se respete el derecho. O simplemente, ¿para qué queremos una constitución de vanguardia si no se va a respetar? Pues que la pongan una constitución a la mexicana. Y ese derecho, pues que lo quiten y ya no lo alego, ¿no? No hay derecho a una buena justicia, pues también que lo quiten y nadie va a alegar que no hay buena justicia, pues porque ni derecho es tuyo, ¿no? No me andes poniendo derechos de primer mundo que no vas a respetar, ¿no? Derecho a un juicio justo, a un recurso rápido y efectivo. Ni es rápido ni efectivo. Es el derecho que yo tengo según la Constitución. Tengo mis 30 derechos humanos. Pues yo diría que ninguno se respeta, ¿no? Una justicia pronta, expedita, imparcial y gratuita. ¿Qué entiende, por ejemplo, el legislador por una resolución expedita que también estaría violando, por supuesto, derechos? Sí, en un corto plazo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cuál es el corto plazo? Es un poco como lo del artículo 8º constitucional del derecho de petición. Dice, bueno, en breve término te tendrá que contestar la autoridad. Dicen, ¿cuál es breve término? Y unos dicen 4 meses. Hay otras tesis que dicen son 3 meses. Un tipo negativa ficta. Por fin son 3 o 4. Y otra que de plano, para Ripley, que la voy a publicar en mi siguiente artículo, el término que la autoridad considere prudente debido a sus cargas de trabajo. No, pues entonces ya quedamos perdidos, ¿no? 2, 3 años. Podrá justificar hasta más. Sí, claro. Y lo podrá justificar. A lo mejor sí, eres juez y tienes 5,000 expedientes, sacas 100 asuntos, pues vas a atender asuntos hasta dentro de 6 años y medio. Y es justificado. Que sea legal o no es otra cosa. Pero es en base a tus capacidades, incluso físicas y materiales, para que resuelvas. Entonces no me pongas un artículo donde tendrás que resolverme en breve término, ¿no? Si sabes que no lo vas a hacer. Entonces, ese es el punto de tener unas constituciones o unas legislaciones que parecerían de vanguardia cuando no lo son, ¿no? Son de lo más irresponsable, porque me das la esperanza y un derecho que jamás voy a poder disfrutar, ¿no? Además, acabas de tocar, profesor, otro tema muy interesante, que hasta donde entiendo también tiene que ver únicamente en materia fiscal, la negativa ficta. En efecto, es un traje a la medida, ¿no? Si queremos ser de vanguardia, pertenecemos a la OCDE, vamos a ir al G20, aunque estemos siempre en la lista de lo peor de todos, ¿no? Pero bueno, pues entonces que nos clasifiquen en ese tipo de grupos, pero que nos den la oportunidad del derecho a hacerlo válido, porque nos mandan mecanismos, derechos, lineamientos y opciones que jamás se van a poder aterrizar en México. O sea, hay que hacer una legislación y unos derechos, pero muy acordes a lo mexicano, ¿no? Me pones una ley que me va a dar un derecho enorme, pues está muy bien, qué bueno, pero está en papel. O sea, estas últimas tesis que han salido controvertidas y las cuales celebro, el derecho a Internet y el derecho a la luz. Fíjate, el derecho a la energía eléctrica es un derecho humano. Ya un colegiado se pronunció, ya no es un derecho que tienes a tener luz. No, no, no. El derecho a la energía eléctrica debe considerarse como un derecho humano, porque sin ese derecho no puedes ejercer los otros. ¿Cuáles? Pues muchos, a la salud, te desconectan, a la alimentación, de tener las cosas refrigeradas. O sea, tiene una lógica. Fíjate cómo va avanzando. El simple hecho de ejercer tus derechos se requiere de estos medios. Exacto. Para ejercer ese derecho necesitas Entonces, si bien a lo mejor siento que exageraron en que la luz eléctrica debe elevarse ya como un derecho humano, el acceso, más bien sería el derecho a poder tener luz, ¿no? Pero bueno, ya dijeron que casi el derecho humano es la luz eléctrica. Y como consecuencia también el Internet. Si no tienes Internet, no puedes ejercer otros derechos. Y si no los ejerces, también hay incumplimiento de obligaciones. Y la autoridad, por ejemplo, en el caso del buzón tributario, pues no te permite
presentar tu recurso de revocación porque no tienes internet, ¿no? Pero ya salió una tesis que dice que si no tienes internet y lo puedes demostrar, el buzón no es el único medio para que presentes tu recurso de revocación. Porque no es materialmente imposible que lo presentaras, pues porque no tienes internet. Tendrás que demostrar por qué. Pues porque no tienes luz. Y al no tener luz, ya es un derecho humano, no puedes presentar un recurso por internet y es el único modo en que te hacen válido presentar el recurso de revocación. No es el único medio. Entonces, ya, si no es el único medio y aquí te están protegiendo, preséntalo por otros medios, que será en papel o por correo certificado, Servicio Postal Mexicano. Y ahí mismo vas a razonar que no lo presentaste por internet, pues porque careces de luz o en su caso de servicio de internet. Claro. Y ya está aceptado que es válido porque no tienes ese derecho, ¿no? Ahora, estadísticamente, el 30% de la población en México tiene acceso a internet. Claro, diremos, no, nosotros, eso no puede ser. Sí, nosotros, porque estamos en un mundo de internet, teléfono, computadoras, se nos hace hasta irrisorio. Es gravísimo, o sea, un 70% no tiene acceso y muchas obligaciones son vía internet, entonces no queda esa presunción de inocencia, no queda ese debido proceso, no se te respete ese derecho, ¿no? Entonces ahí está otro claro ejemplo de la discriminación. Nos tienen como apartados. La pregunta, repito, y queda para los estudiosos, ¿a qué le tienen miedo? Aplicar el derecho total en materia fiscal sería un alivio para todos los contribuyentes. Y el que deba, pues que lo sancionen, punto. Claro. Pero el que no, que se haga una auténtica justicia. Y si carece de abogado o de recursos, no importa. Va a haber abogado de oficio y va a haber suplencia de la queja. O sea, de que si te hace justicia a ti, se te va a hacer justicia, ¿no? No, en materia fiscal es terrorífico. Ya es toda una estrategia para defenderte, ¿no? Y bueno, se viene diseñando esto desde hace años. El simple hecho de que la página del SAT, cuando hagas alguna consulta, no genera ni derechos ni obligaciones, también veo un escudo por parte de la autoridad fiscal para no dictar criterios y los ocupen los contribuyentes como medios de defensa. Sí, claro, y además, bueno, tú tienes un plazo para impugnar un acto de la autoridad que es ilegal, ya sea recurso de revocación, hablamos del SAT, o tribunal. Tienes 30 días. Eso que te están queriendo cobrar, que puedes desgraciar tu vida, puedes irte hasta la cárcel, puedes perder tu patrimonio, tienes 30 días para impugnarlo. Y si lo ganas, qué bueno, te defendiste. Si no, puedes estar condenado a una cuestión catastrófica. Bien, ese es el tiempo que tú tienes para defenderte. Al revés, la autoridad es la que te va a demandar. ¿Por qué? Porque tú le pediste una devolución y te la devolvió mal, por un error de ellos, pago de lo indebido. O le solicitaste algo y se equivocaron en darte esa respuesta. Tú le hiciste vinculativa a tu ejercicio, lo aplicaste y después sabes que estuvo mal lo que yo te contesté cuando me pediste esa consulta en base al 18 de código. ¿Qué tiempo tiene la autoridad para demandarte a ti que le devuelvas lo que te dio de más? Que eso que aplicaste, ese criterio siempre ya no aplica. 5 años. Porque ellos tienen 5 y nosotros 30 días, ¿no? Uh-huh. También es... Sí. No, hay que acotarlos. Claro. 30 días, no lo ejerciste, pues ni modo. Es que no tengo tiempo, yo tampoco. No tengo recursos, pues yo menos. Estoy solo y mi alma, yo contribuyente. Contra ti, Estado, que tienes toda una caballería, una infraestructura. Tienes abogados, auditores, y basta con que llegue una demanda para que tengas quien la va a contestar en tiempo, en forma, y con recursos físicos y materiales. Y un abogado y un sueldo. Fíjate lo curioso. Y le está pagando este contribuyente con sus impuestos a esos, sí, para que lo ataquen, ¿no? Y además, amarrando todo lo que hemos estado hablando, el contribuyente en su caso tendría que estar contratando un abogado, estar erogando, estar garantizando contra un crédito con pues contribuciones que él está pagando para mantener esa estructura fiscal. Exactamente. Ahí están las ironías de la vida, ¿no? Y no me puedes dar un defensor de oficio, bueno, que mis contribuciones sirvan, pues si bien para pagar todo el aparato burocrático o parte, para tener una defensoría pública, ¿no? Entonces una propuesta que a lo mejor a algunos no les va a gustar, pues que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convierta
Pues es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué hace? Proteger los derechos humanos. ¿Cuál es mi derecho humano? La no discriminación. Me están discriminando en materia fiscal a no haber suplencia, a no tener abogado de oficio, a ser presunto culpable. Derechos humanos, asignan un abogado para demostrar que eso no es cierto, porque tú estás para defender mis derechos humanos. Entonces, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convierta en una Defensoría Pública Federal que defienda cualquier caso de violación de derechos humanos. Es una especie de mega defensoría pública. En vez de funcionarios, abogados, defensores de derechos. Tú llegas, ¿cuál es tu problema? Este derecho humano me lo están transgrediendo. ¿Cuál? Me están discriminando. ¿En qué materia fiscal? Aquí tenemos un abogado de primera y pagado por el Estado. Entonces, ahí sería una propuesta. Claro. La Defensoría Pública Federal, aprovechando toda la estructura que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque está para defender los derechos humanos. ¿Pero cuáles? Claro. Si voy y le digo, defiéndeme mi derecho humano que me están transgrediendo, una queja no es vinculativa, no suspende plazos y ando perdiendo. No, necesito un abogado de oficio urgente porque lo que me quieren cobrar es ilegal. Me están violando y transgrediendo varios derechos que no se me respetan, pero como es fiscal, no hay a quién acudir. ¿Qué te van a decir ahí? Aquí no tenemos abogados fiscalistas. Entonces, ¿a dónde voy? No sé. ¿Tú nada más presentas una queja? Sí. No, pues lo que quiero es defenderme, ¿no? No presentar una queja, pues quejas puedo presentar en todas partes, ¿no? Claro, por supuesto. Puedo presentar mi queja en la Prodecon, se investiga, pero no suspende plazos. Me tengo por cuerdas separadas que demandar y tengo que irme a juicio y aparte presento mi queja a ver si prospera. Pero la queja puede no prosperar y mientras pierdo el asunto, ¿no? Por no atención. Pues bien. Es una lástima que el tiempo se vaya tan rápido. Está muy, muy buena la plática, profesor. Si me hiciera favor sus últimos comentarios para cerrar el tema. Sí, como no, muchas gracias. Bueno, pues el punto es ver los derechos humanos no se respetan, podemos hacer que se respeten, y uno que a lo mejor no habíamos puesto hincapié o atención en la discriminación. Sí, la discriminación ya la sabemos. ¿Cuál discriminación? La normal, de que vemos una persona pobre y el rico, o sea, creemos que esa es la discriminación, ¿no? No. Hay discriminación en materia fiscal. O sea, me están tratando mal, me están tratando diferente, me están denostando. Si eso sucede, te están transgrediendo un derecho fundamental de los más sentidos. Dentro de los más sentidos, repito, está el derecho a la alimentación, a la libertad, a la vida, a la no discriminación. Si ese no me lo respetas, tenemos que buscar el mecanismo para que lo respete, ¿no? Hay que verlo ya a la luz de una discriminación. Si yo lo ataco y lo veo como la transgresión de un derecho humano, tengo más elementos de defensa. Ya no que un derecho que tú alegas tener, está muy bien, no. Ya estás discriminándome y eso es ya un derecho humano, ya no un derecho subjetivo secundario muy particular. No, ya eso, una garantía constitucional que no me está respetando y que ahora se llaman derechos humanos. Ya tiene una protección, ¿cuál? Deben de respetarse los derechos humanos. Y si no se respetan en los tratados internacionales, hay que acudir a tribunales que protegen precisamente cuando no se respete un derecho humano que ya fue reconocido a nivel internacional, como es la no discriminación. Aquí no me lo respetan, tendré que irme a otra corte. Pero bueno, se requiere también gente y capacidad, porque si no puedo defenderme aquí, imagínate, ¿no? Sí, claro. Pero sí hay modo, ¿eh? Y los estudiosos que tengan capacidad, que se vayan a la Corte Interamericana para ejercer este derecho. De acuerdo. De respeto de los derechos humanos. Pues, profesor, se nos va el tiempo, desafortunadamente. Yo estoy seguro que podríamos seguir platicando un ratito todavía, porque hay muchas cuestiones que están amarradas, no solamente la discriminación, ya vimos los primeros, desde el artículo primero constitucional, bueno, cómo se establecen todos estos derechos. Pues bien, me voy a permitir, profesor, si eres tan amable, sí, a nombre del contador Andrés, presentarte este reconocimiento. Me voy a permitir a mis internautas leerlo. Dice: GBA Consultoría y Capacitaciones SC otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas al doctor Héctor Enrique Ávila Mazoco por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, la Ciudad de México, mayo del 2019. Me permito, por favor, hacerte este pequeño presente. Estimado profesor, muchísimas gracias por haber
compartido con nosotros tus conocimientos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a nuestros internautas. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Espero verlos pronto. Muy amables. Un saludo, no se dejen.